Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí nos encontramos en esta oportunidad para repasar los conceptos teóricos del módulo número 4. Como ustedes ya saben, en este módulo vamos a trabajar con la aplicación Microsoft PowerPoint. Nosotros a lo largo de la materia ya estuvimos trabajando con las otras aplicaciones que componen el Microsoft Office. En el módulo 2 trabajamos con el procesador de texto Word. En el módulo 3, la planilla de cálculo Excel. Y ahora nos toca trabajar con la aplicación que nos permite crear presentaciones gráficas. Esta aplicación, como dijimos, se denomina PowerPoint. Ustedes me dirán, ¿qué significa crear presentaciones gráficas? En la actualidad, toda persona que va a dar una charla, una conferencia, inclusive esta clase misma, está acompañada de una presentación gráfica. Esa presentación permite ilustrar los conceptos teóricos, permite realizar esquemas de contenidos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, permite visualizar aquellos conceptos importantes, aquellas definiciones que hay que destacar. Como dije también, permite colocar imágenes, colocar ilustraciones que van a graficar ese contenido que se está desarrollando. Estas presentaciones por lo general se proyectan en una pantalla en donde todo el auditorio lo puede ver. Fíjense ustedes el detalle. Nosotros cuando trabajamos con un programa que permite crear presentaciones gráficas, lo vamos a hacer a través de diapositivas. Cuando trabajamos en Word, trabajamos en hojas de trabajo. A esas hojas nosotros les dábamos un tamaño al momento de imprimirlas. Cuando trabajamos en Excel, dijimos que la aplicación por defecto nos mostraba 3 hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, que estaban superpuestas. Inclusive acá hablamos de las características que tenía cada una de esas hojas. Hojas con grandes dimensiones, en donde había muchas filas y muchas columnas. Nosotros, si necesitábamos en el Excel trabajar con más hojas, simplemente lo que hacíamos era insertar una hoja nueva. Ahora en PowerPoint, como dije recién, vamos a trabajar con diapositivas. Cuando nosotros querramos insertar una nueva diapositiva, tenemos que dar esa orden a través del comando nueva diapositiva que podemos encontrar en la ficha inicio. Es muy importante tener presente esto. Cada diapositiva que nosotros vamos a insertar va a formar parte de nuestra presentación. Bien, vayamos a ver entonces el esquema conceptual del módulo. Hablamos de que vamos a crear diapositivas. Estas diapositivas van a tener un diseño específico y un formato. Cuando yo hago referencia al diseño, estoy haciendo referencia a los colores que se van a utilizar, a las fuentes que se van a emplear, a los efectos que se van a aplicar y sobre qué fondo vamos a mostrar los objetos. Dentro de la creación de diapositivas también vamos a tener un formato específico. Eso nos va a llevar a configurar la presentación. Ahora bien, ¿qué podemos agregar a nuestra presentación? Efectos de transición, de animación, hipervínculo y acción. Yo creo que un elemento importantísimo al momento de crear una presentación es elegir el fondo de nuestra diapositiva adecuado. Nosotros debemos buscar un fondo que sea llamativo pero que no provoque ruido, que realmente haga que la persona que esté observando la presentación pueda leer con claridad el contenido que tiene esa diapositiva. Si nosotros utilizamos un fondo muy estridente, lo que va a provocar es ruido y la persona quizás no pueda entender, no pueda interpretar el texto. Cuando hablamos de fondo, ¿qué fondo le vamos a colocar a una diapositiva? Nosotros podemos colocarle un color liso, un color que se denomina un color sólido, un degradé. Se me ocurre que ya sabemos que un degradé es el paso de un color a otro. Podemos elegir una imagen, podemos elegir una textura, podemos elegir una trama. Todo con respecto al fondo. Vamos a pasar al programa para mostrarles cómo podemos elegir directamente en una presentación nueva el fondo a nuestra diapositiva.
Por defecto, cuando nosotros abrimos una presentación, ya nos muestra una diapositiva. Tengamos presente que para colocar cada objeto en nuestra diapositiva debemos insertarlo. Para escribir un texto, debemos insertar un cuadro de texto. Por defecto, la presentación cuando se nos abre, la diapositiva que contiene ya tiene en su interior 2 cuadros de texto. Es por eso que me parece, haga clic para agregar título y haga clic para agregar subtítulo. Estos cuadros de texto los puedo utilizar o no. Si no los utilizo, conviene borrarlos. ¿Cómo hacemos para borrarlo? Lo seleccionamos y lo suprimimos. Si yo realmente quería escribir un texto, obviamente que los voy a utilizar, los voy a aprovechar. Hablábamos del fondo, no nos perdamos de vista. Nosotros para colocar el fondo de la diapositiva debemos ir a la ficha diseño. Dentro de la ficha diseño vamos a encontrar el grupo temas y el grupo fondo. Primero vamos a avanzar sobre el grupo fondo. Por defecto nos muestra algunos gradientes y algunos colores preestablecidos. Si nosotros elegimos el comando formato del fondo, vamos a poder ampliar en nuestras posibilidades de elección. La primera opción es relleno sólido. Yo puedo elegir un color con el cual quiera rellenar esa diapositiva. Cuando hacemos un clic en esta herramienta, nos muestra los colores por defecto a los cuales podemos acceder desde cualquier aplicación. ¿Qué pasa si el color que yo estoy buscando no lo encuentro? Puedo ingresar a más colores y dentro de la opción más colores, en ese hexágono en donde nos muestra la rueda de colores, podemos elegir el color que estoy necesitando. Fíjense ustedes que dentro de esta ventana colores tenemos la ficha personalizado. En esta ficha personalizado aparece la rueda de colores, pero en forma de barra. Tenemos los colores rojo, verde y azul, que son los colores con los cuales trabaja el monitor, y en el medio de estos colores, los colores cian, magenta y amarillo, que son los colores con los cuales trabaja la impresora. Entre medio de ellos, entre medio de estos 6 colores, están todos los colores que nosotros podemos definir. Inclusive, una vez que elegimos un color, podemos hacer que ese color sea más claro o más oscuro, porque en la barra vertical que nos muestra al costado, lo que hace es hacer el degradé entre ese color y el blanco y entre ese color y el negro, si es que yo necesito utilizarlo en una versión más clara o más oscura. Una vez seleccionado el color que a mí me interesa, voy a aceptar y acá tengo la opción restablecer fondo, cerrar y aplicar a todo. Esto es muy importante. Cerrar aplica este color a esta diapositiva únicamente. Aplicar a todo va a aplicar este color a esta diapositiva y a las siguientes. Cada vez que insertemos una nueva diapositiva ya va a tener este color por defecto. Restablecer fondo es volver al fondo anterior, en este caso ninguno. Sigamos repasando las otras opciones. Tenemos el relleno degradado para crear un degradé. Nosotros podemos crear un degradé. Si bien tenemos algunos degradés preestablecidos, como ustedes están observando en este momento, tenemos la posibilidad de crear un degradé de acuerdo a nuestro gusto. Esta es la barrita sobre la cual podemos crear el degradé. Estos van a ser los puntos del degradado. Estos van a ser los puntos a los cuales yo les voy a asignar un color para crear el degradado. Si yo arrastro el delimitador que ustedes observan hacia afuera de la barra, desaparece. En este caso, en este momento, puedo crear un degradé con 2 colores. Color 1, que lo puedo elegir, lo selecciono al delimitador y puedo elegir aquel color. Color 2, selecciono el delimitador y elijo, por ejemplo, que quiero llevarlo del azul a un naranja. Puedo colocar en qué ángulo quiero que muestre el degradé, en qué dirección, el brillo, la transparencia. Ahora bien, otra opción de fondo es rellenar con una imagen o una textura.
En el caso que yo quiera rellenar con una imagen, a ver qué ejemplo podemos utilizar. Supongamos que yo estoy haciendo la presentación de un producto. Puedo tener la imagen de ese producto y querer utilizarla como fondo. Simplemente lo que debo hacer en ese caso es seleccionar el archivo a través de examinar. En ese caso también hay que tener presente que si la imagen me molesta, me provoca demasiado ruido, lo que puedo hacer es modificar su transparencia. Con respecto a la textura, nosotros acá vamos a tener algunas texturas ya cargadas que pueden ser seleccionadas. Si yo quiero alguna textura que no existe, tendré que cargarla como un archivo de imagen. Bien, por lo que estamos observando entonces, son varias las posibilidades que tenemos al momento de aplicar un fondo. Y una posibilidad que nos estaba quedando pendiente era la trama. Yo puedo elegir crear una trama a través de dos colores. Selecciono los colores desde aquí y puedo elegir entonces una trama para poder aplicar a mi diapositiva. Nosotros ahora vamos a cerrar esta ventana. Hemos visto todas las posibilidades que nos brinda el PowerPoint para asignar un fondo a la diapositiva. Como les dije al comienzo, considero personalmente que es muy importante. Ahora bien, si nosotros queremos aplicar un formato general, lo que podemos hacer es aplicar una plantilla de diseño predeterminado. ¿Y dónde encontramos estas plantillas de diseño predeterminado? En el grupo temas. Fíjense ustedes qué importante es el grupo temas. Al abrir podemos encontrar diferentes diseños, como les dije recién, en formato plantilla. Al elegir un diseño preestablecido, lo que estoy haciendo es elegir, por ejemplo, un diseño al fondo, supongamos en este caso, al cual yo le puedo cambiar el grupo de colores. Es decir, al elegir un tema, yo elijo el diseño general, pero a su vez, si el grupo de colores empleado en ese tema a mí no me termina de convencer, puedo ir a la opción colores y cambiar el grupo de colores. Por ejemplo, acá hemos cambiado un tono azulado, grisáceo. Así con cualquier tema que yo seleccione. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo? Estuvimos trabajando sobre el diseño general de nuestra presentación. Nosotros al elegir un tema, el texto que vayamos a escribir ya va a tener un formato preestablecido. Claro que este formato puede ser modificado. ¿Dónde vamos a modificar el formato del texto? Como en todas las aplicaciones del Microsoft Office, a través de la ficha inicio. Yo puedo cambiar la tipografía, puedo cambiar el color del texto, la alineación, todos los atributos que yo considere importante modificar. Volviendo a la presentación de nuestra materia, ¿qué nos quedaba trabajar? Con los operadores que nos permiten cambiar las fuentes y aquellos que nos permiten trabajar con los diferentes formatos de párrafo. Continuando con lo que veníamos diciendo en el bloque anterior, vamos ahora a ver cuáles son esos objetos que nosotros podemos insertar. Recordemos que la diapositiva aparece vacía y nosotros tenemos que insertar cada objeto, desde un cuadro de texto, un gráfico, etc. Definamos bien esos objetos. En esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento en su pantalla, nos está mostrando tablas, ilustraciones, imágenes, Smart Art, película, sonido. Estos serían básicamente los objetos que nosotros podemos insertar. Cuando hablamos de tablas, estamos hablando de una tabla en donde se organiza la información a través de filas y columnas. Cuando hablamos de ilustraciones, pueden ser ilustraciones vectoriales que nosotros tenemos guardados en un archivo. Imágenes, pueden ser imágenes escaneadas, bajadas de internet, por ejemplo,
que también nosotros vamos a tener guardado con formato JPG, por ejemplo, en nuestro disco rígido. Con respecto a películas, videos, nosotros vamos a poder insertar siempre y cuando el PowerPoint pueda reconocer su formato, como también así alguna canción, algún audio que nosotros querramos colocar. Ahora bien, a la presentación que nosotros vamos a realizar, también podemos hacerla más atractiva a través de diferentes efectos, entre ellos los efectos de transición y animación. Podemos recurrir a los mismos para atrapar al público que está observando en este momento nuestra presentación. Tenemos que tener cuidado de no abrumar con ellos, no usar demasiados efectos y que la información que realmente es lo que nos interesa comunicar pase a un segundo plano. Como ustedes observan en esta diapositiva, estamos hablando de que la transición tiene que ver con el avance de las diapositivas y la animación tiene que ver con lo que significa movimiento. Vamos a ver que hay distintos tipos de animación y vamos a también darnos cuenta que podemos dar en qué orden y en qué momento y de qué forma van a aparecer cada objeto a los cuales se le aplicó movimiento. En esta diapositiva ahora vemos que también nosotros podemos insertar acción que tengan que ver con el hipervínculo y con crear una acción para cada botón, para cada objeto que nos permita saltar entre las diapositivas de una presentación. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar con una presentación que yo he traído ya con algunas diapositivas preparadas para no perder tiempo en este momento. Lo que hice yo fue abrir una presentación nueva, aplicar una plantilla de diseño en temas, como vimos en el bloque anterior. Luego, lo que hice fue colocar una caja de texto, colocando la tablet del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué coloqué ese texto? En realidad, la intención nuestra es hacer una presentación gráfica en donde se observe una nueva tablet que va a salir al mercado, en donde se observen las características, las ventajas, las desventajas de esta tablet que va a salir al mercado. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de una presentación gráfica? Entonces, en la primera diapositiva, que ya tenía una plantilla de diseño elegida, yo lo que hice fue simplemente insertar un cuadro de texto. ¿Cómo hacemos para insertar un cuadro de texto? A través de insertar, la ficha insertar, cuadro de texto. Entonces, cada vez que yo necesite escribir un texto, voy a insertar cuadro de texto, hago el clic en la diapositiva y ahí puedo colocar el texto que en este momento me interesa colocar. Supongamos que colocamos versión 2012 de la tablet que estamos presentando. Ahora bien, nosotros vamos a insertar nuevas diapositivas. Dijimos que por defecto la presentación solo muestra la primera diapositiva. Yo debo ir insertando a medida que voy necesitando. Este icono que ustedes ven en este momento en la pantalla es el que nos va a permitir crear e insertar nuevas diapositivas. También lo podemos hacer con el atajo del teclado Control M. Bien, una vez que se insertan las diapositivas, nosotros podemos observarla acá al costado. Antes de seguir avanzando, les voy a mostrar algo que es muy importante. Dentro de PowerPoint podemos trabajar con diferentes vistas. Yo en este momento estoy trabajando con la vista normal, que muestra la diapositiva ocupando prácticamente todo el fondo de pantalla y a un costado las diapositivas en tamaño diminuto, en miniatura, para que nosotros podamos tener una visión general de la presentación. Vamos a ver qué otras vistas podemos elegir. En la ficha vista encontramos entonces cuáles son estas otras formas de ver la presentación. Estamos en normal, podemos ir al clasificador de diapositivas. Fíjense ustedes, yo en este momento mi presentación consta de 5 diapositivas. Recién veía únicamente la primera. Ahora estoy viendo las 5 diapositivas en un tamaño mucho menor.
La vista página de notas lo que nos permite es trabajar con una anotación que yo puedo hacer para alguna diapositiva en particular al momento de tener que proyectar la presentación. Estas básicamente son las vistas que vamos a utilizar. Volvamos a la vista normal. Teníamos entonces en esta primera diapositiva 2 cuadros de texto. En la segunda diapositiva yo en un cuadro de texto coloqué el nombre del modelo y ahora voy a insertar una imagen de la tablet que yo estoy presentando. Para poder colocar la imagen voy a ir a ficha insertar, imagen. Yo tengo ya el archivo de la imagen en el escritorio en una carpeta que se llama teleclases ppt y acá colocamos entonces la imagen de la tablet. Lógicamente que yo sobre esta imagen voy a poder aplicar todos los comandos que hemos estado trabajando, por ejemplo en la aplicación Word, por ejemplo en la aplicación Excel. Recordemos que nosotros los objetos que creamos en una de estas aplicaciones van a ser igual, su funcionamiento va a ser el mismo en todas las otras. Entonces cuando yo inserto la imagen y la imagen está seleccionada, se activa la barra herramientas de imagen para que yo pueda hacer cualquier cambio, desde brillo, contraste, estilos, contornos, girar. Supongamos que yo quiera girar un poco la imagen, supongamos que yo quiera a través de la ventana o a través en forma manual, que yo quiera recortar, ¿sí? Son diferentes parámetros que nosotros podemos dar para esta imagen que acabamos de insertar. Bien, nosotros vamos a pasar a la diapositiva número 3. Yo en esta diapositiva coloqué 2 cajas de texto. En una se puede observar el texto ventajas y en la otra desventajas. Bien, vamos a ir a la diapositiva 4 para enumerar algunas de las ventajas que tiene este nuevo equipo informático que estamos presentando. Una forma atractiva a través de la cual podemos mostrar información es insertando un Smart Art. En la ficha insertar tenemos el grupo ilustraciones. Podemos insertar formas, Smart Art y gráfico. Si vamos a la categoría Smart Art, se abre una ventana en donde nos lista los diferentes tipos de Smart Art. Tengamos presente que un Smart Art es un objeto gráfico que nos va a permitir transmitir información. Esta información puede ser una lista de datos, puede ser información que tiene que ver con un proceso en donde hay diferentes pasos, información que tiene que ver con la organización jerárquica, ya sea de una organización o de algún proceso. Entonces, dependiendo de la información que yo necesito transmitir, va a ser el tipo de Smart Art que podemos elegir. En nuestro caso vamos a listar ventajas. Entonces vamos a elegir Smart Art de tipo lista. Podemos observar que hay diferentes alternativas. Vamos a elegir esta alternativa, vamos a aceptar. Quiero que observen cómo aparece este objeto que hemos creado ahora. Fíjense, aparece 3 cajas de texto por defecto. A la izquierda, una ventana que nos permite editar el texto, nos permite escribir para editar el texto. Ahí vamos a enumerar una a una las ventajas que nosotros queremos destacar. Por ejemplo, liviana. Bajamos a la siguiente viñeta. Compacta. Fácil de transportar. Bien. Entonces, estas características que yo fui listando en esta lista aparecen entonces desplazadas en el Smart Art que tenemos acá. Fíjense ustedes, al cerrar la ventana nos queda entonces la lista creada a través de este tipo de objeto. Si yo quiero modificar algo, quiero por ejemplo agregar una característica, debo simplemente hacer un clic
hacer un clic sobre estos triangulitos que aparecen para que nuevamente se despliegue la ventana de edición de texto. Bien, nosotros entonces ya tenemos la diapositiva 4 en donde nos muestra las ventajas y en la 5 yo ya había colocado las desventajas que podemos tener al comprar esta tablet nueva que estamos ofreciendo al mercado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros a esta presentación la vamos a poner un poquito como más atractiva. Vamos a agregar efectos, vamos a agregar botones de acción, vamos a agregar un hipervínculo. En este momento nos vamos a posicionar en la diapositiva 3 y a la caja de texto ventanas le vamos a insertar una acción. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos dos formas de ver una presentación. En forma lineal, una diapositiva después de otra, como lo hacemos normalmente, o a través de los hipervínculos. Cuando nosotros navegamos en Internet, cada clic que hacemos sobre un enlace, en realidad lo que estamos ejerciendo, lo que estamos utilizando es un hipervínculo. Estamos saltando a otro lugar, a otra página. Bien, acá lo que vamos a hacer al hacer un clic sobre algún marcador, que puede ser una caja de texto, puede ser un botón de formas, puede ser un botón de acción inclusive, lo que vamos a hacer es asignarle una acción. Bien, entonces, seleccionamos la caja de texto ventajas. Vamos a ir a ficha insertar, acción. Acá me está diciendo muy claramente qué acción se tiene que realizar al hacer clic con el mouse. Yo le voy a colocar que haga un hipervínculo a, voy a elegir la opción diapositiva puntos suspensivos y le voy a decir, tenés que saltar a la diapositiva 4, en este caso, que es quien va a mostrar las ventajas. Acepto y acepto. Hago exactamente lo mismo para las desventajas. Voy entonces a insertar la acción en donde me muestre la diapositiva 5, que son las desventajas. De esta forma entonces, cuando nosotros estemos parados en la 3, vamos a poder saltar a la diapositiva de ventajas y a la diapositiva de desventajas. Ahora vamos a ir a la 4 y a la 5 para crear el botón que nos permita volver. Entonces, vamos a insertar formas. Esta vez vamos a insertar un botón de acción. Este que tenemos, que es el que nos permite volver, lo vamos a crear acá abajo. Al mismo le vamos a asignar la acción de saltar a la diapositiva número 3. Aceptar, aceptar. A este botón lo vamos a copiar y lo vamos a pegar directamente en la diapositiva 5, porque la idea es que tanto de la 4 como de la 5 saltemos a la 3. Bien. Ahora, antes de seguir y mostrar la presentación, me gustaría, por un lado, supongamos que yo lo que quiera hacer sea colocar un hipervínculo a un sitio web. Entonces, en la diapositiva número 2, yo coloqué el texto. Para obtener más información, haga clic y ahora voy a colocar un cuadro de texto en donde voy a mostrar la palabra aquí. Yo voy a seleccionar ese cuadro de texto y lo que le voy a asignar ahora es la acción de saltar a la dirección URL de un sitio web. Selecciono la caja, voy a insertar acción, hipervínculo a, dirección URL y ahí coloco, por ejemplo, el sitio microsoft.com. Acepto, acepto. Al momento de proyectar la presentación, al hacer clic en la palabra aquí, lo que va a hacer es abrir la página del sitio web de Internet. Luego, acá yo puse, para ver estadística de ventas por continente, o sea, cuántas tablets se han vendido en cada uno de los continentes, yo hice un análisis, a esa estadística la reflejé en un archivo de Excel. Entonces, a lo mejor, mientras proyecte la presentación, lo que yo quiero hacer es mostrar el contenido de ese archivo. Entonces, vamos a crear nuevamente una caja de texto en donde diga la palabra aquí. Seleccionamos la caja.
Nos vamos a ir a insertar hipervínculo ahora. Ahora vamos a insertar ¿qué acción? Hipervínculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir el archivo de Excel, si lo tenemos grabado en el disco rígido, en un pendrive, en el escritorio, lo seleccionamos y lo aceptamos. Entonces, hemos creado botones de acción para movernos dentro de la presentación entre las distintas diapositivas. Hemos creado un botón de acción que nos permite abrir una página web. Y ahora acabamos de crear un hipervínculo a un archivo de Excel, el cual nos va a mostrar la estadística de ventas de las tablets en los diferentes continentes con un gráfico. Por último, lo que nos quedaría sería colocar animación y transición. Yo para hacer eso me voy a parar en una diapositiva, por ejemplo en la primera, voy a ir a la ficha transición y ahí puedo elegir diferentes efectos. La transición, por favor, recordemos que es el paso de una diapositiva a la siguiente. Bien, y algo que es muy importante, lo que también podemos elegir dentro de la transición, es cómo va a ser el avance de cada una de las diapositivas. Si la intención mía es dar la charla y que la presentación vaya avanzando en forma automática, eso lo debo indicar acá en la opción después de. Ahí colocaré después de cuántos segundos quiero que la presentación siga avanzando. De lo contrario, dejo solamente activo al hacer clic con el mouse. Con respecto a las animaciones son diferentes movimientos que nosotros podemos asignar a los objetos. Fíjense el detalle, cuando entro a la ficha animaciones, tengo todas las animaciones inactivas, no puedo elegir ninguna. Esto es simplemente porque no tenemos ningún objeto seleccionado. Entonces, selecciono el objeto, yo puedo elegir el tipo de animación que quiero, siempre eligiendo la categoría de entrada, de énfasis y salida. Eso va a permitir que el objeto, si no estaba en la diapositiva, entre a través del movimiento. De énfasis, el objeto que ya se encuentra presente en la diapositiva, haga un movimiento como para destacarse, y de salida, a través del movimiento, el objeto va a desaparecer. ¿Cómo controlamos el orden y cómo va a ir apareciendo cada objeto en la diapositiva? A través de este grupo, a través del grupo intervalos. Por ejemplo, acá nosotros vamos a colocar alguna animación. ¿Y qué se activó? La opción inicio. ¿Qué significa? Si nosotros dejamos por defecto al hacer clic, vamos a tener que hacer un clic para que aparezca cada objeto animado. Si ponemos después de anterior, una vez que se produjo, por ejemplo, la presentación de la diapositiva anterior o la animación del objeto anterior, automáticamente aparece este nuevo objeto. Y con la anterior quiere decir que al mismo tiempo va a aparecer este objeto con el objeto que lo precede en el orden de animación. Bueno, espero que les haya resultado interesante la materia, ya hemos transitado los 4 módulos. Espero que esta presentación que yo hice acá, un poco para mostrarlo, ustedes la hagan precisamente en sus computadoras y la proyecten y le puedan aplicar los distintos efectos que hemos visto en la clase de hoy. Pero a nivel general de la materia, espero entonces que ustedes puedan haber trabajado con cada una de las aplicaciones. Esta es una materia que en realidad la teoría acompaña la práctica, pero lo más importante es la práctica en máquina. Entonces, mientras más trabajos podamos hacer, ejercitemos cada uno de los comandos, realmente nos va a ser de gran utilidad. Me despido con un hasta siempre.